Shabbat Shalom, hermanos y hermanas. Mi nombre es Aaron Domínguez. El nombre de este mensaje es de formación para convertirse en líderes. Ahora mismo nos estamos entrenando por llegar a ser reyes y sacerdotes de Dios Todopoderoso en su gobierno, el reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Debemos usar las experiencias y lecciones de la palabra de Dios como herramientas para desarrollar una relación más cercana con Dios y utilizar la armadura de Dios. Trabajamos en nuestra propia salvación con temor y temblor, creyendo que nos estamos entrenando para la gloria de Dios, no la nuestra. Mi primera escritura es Hebreos capítulo 12, versos 1 a 2. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, puesto que también nosotros estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos asida y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Ok. El libro del profeta Samuel era un solo libro, pero debido a que la impresión sería difícil, el libro se dividió en secciones. Ahora tenemos el primer y segundo libro de Samuel. El libro de los reyes también era solo un libro unificado, como también lo fue el libro de las crónicas. En 1 Samuel, la historia de Ana, una leal sierva de Dios, en el capítulo 1, comenzó este viaje y su fidelidad al confiar en Dios, incluso cuando estaba siendo perseguida por su rival. Ana permaneció devota a Dios y su palabra. Samuel le nací a Alcana, que se encuentra en el libro Primer de Crónicas como descendiente de Coat, la familia de Coat, un hijo de Levi. Comenzó en 1 Samuel capítulo 2, versos 12 y 16. Así es en la pantalla. Los hijos de Eli eran hijos de Belial y no conocían al Señor, el Eterno. Moisés llama a los idólatras Belial hombres inútiles en Deuteronomio 13, verso 13. Los hombres de Benjamín son homosexuales violentos en Jueces capítulo 19, 22. Jueces capítulo 19, 22 y también en 20, 13 de Jueces. Estos son con quienes se compra a los hijos de Elí. Y la costumbre, a continuar, y la costumbre de los sacerdotes entre el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el siervo del sacerdote mientras la carne estaba hirviendo, con un garfio de 3 dientes en la mano y lo echó en la sartén o en la olla o en el caldero o en la olla. Todo lo que el garfio sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así lo hicieron en Silo. Silo a todos los israelitas que vinieron allí. Silo tiene de arca del compacto. A continuar en versos 15. Antes de que quemaran la grasa, vino el criado del sacerdote y dijo al hombre que ofrecía el sacrificio: Dale carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si alguno le dejere, no dejen de quemar primo la grasa,
y luego tomen todo lo que vuestra alma quiera. Entonces él le responderá, no, pero tú me lo darás ahora, y si no, yo lo tomaré por la fuerza. Increíble, increíble. Nosotros sabemos en Mateo capítulo 11, verso 12. Mateo 11, verso 12. Y desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Increíble actitud del criado de sumo sacerdote, de sacerdotes. Por favor, acompáñame a Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7, verso 28. Levítico 7, verso 28. Levítico 7, 28 a 35. Y el Eterno habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, el que ofrece el sacrificio de sus ofrendas de paz al Eterno, traerá al Eterno su ofrenda de sacrificio de sus ofrendas de paz. Cuando, en el capítulo antes, en 1 Samuel 2, de criado de los sacerdotes pasan por sacarlo parte de ofrenda. Así es la ofrenda número 3, de ofrenda de paz. A continuar, sus propias manos traerán las ofrendas encendidas del Eterno. La grasa con el pecho la traerá para que el pecho sea mecido como ofrenda mecida delante del Eterno. La parte de pecho de derecho es parte del sacerdote, y el sacerdote quemará la grasa sobre el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y el hombro derecho le daréis al sacerdote como ofrenda elevada de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Pausa aquí y no recuerdas. La parte de Aarón en sus hijos, los sacerdotes, de pecho derecho y también de hombro derecho. El que entre, a continuar en Levítico, al que entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz, y el cebo tendrá en su parte el hombro derecho. Porque de los sacrificios de paz de los hijos de Israel tomé el pecho mecido y el hombro elevada, y se los di al sacerdote Aarón y a sus hijos por estatuto perpetuo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de la unción de Aarón y de la unción de sus hijos, de las ofrendas encendidas al Eterno, el día en que los presentó para ministrar al Eterno en el sacerdocio, el cual el Eterno mandó que se les diera de los hijos de Israel el día que los ungió por estatuto perpetuo por sus generaciones. Entonces es claro, durante el sacrificio, los hijos de Eli, sacarlo, eres malo. Ellos son malo, 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 malo ejemplo contra la gente de Israel. Todo Israel, ¿recuerdas? Todo en Israel. Mi punto número 1 de este mensaje es seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Eterno. Mi punto es paz. El buen liderazgo comienza con la obediencia a la palabra de Dios. Los hijos de Eli hicieron lo que bien les parecía. No buscaron la voluntad de Dios ni la paz con los hermanos. A continuar en 1 Samuel capítulo 2 versos 17 y también 22 a 25. 17. Por tanto, el pecado de los jóvenes de Eli
fue muy grande delante del Eterno, porque los hombres aborrecen la ofrenda del Eterno. 22. Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Él sabe. Y cómo se acostaban con las mujeres que se habían reunido a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Recuerdas? El tabernáculo, así es el lugar de Dios, de presente de Dios, de presencia. Imaginas, ellos están fornicados con ellas enfrente el arca de Dios. No literalmente enfrente, pero actualmente así es enfrente de la carpa, de la tienda. 23, verso 23. Y él le dijo, ¿por qué hacéis tales cosas? Porque oigo de vuestra maldad por parte de toda este gente. Oigo, oigo. A continuar. No, no, hijos míos, porque no es buena palabra lo que oigo hacéis transgredir al pueblo de Eterno. Si uno pecar contra otro, el juez lo juzgará. Pero si alguno pecar contra el Eterno, ¿quién intercederá por él? Obvio, es retórico. Sin embargo, porque no escucharon la voz de su padre, mira, el Eterno deseaba matarlos. Dios es misericordioso y cuando su paciencia se agota, eso es todo. Se acabó. Punto número 2. Un buen líder no quebranta la ley de Dios ni enseña a otros a hacer un mal uso o abusar de la ley de manera irrespetuosa. La forma en que adoramos a nuestro Padre Celestial es como nos tratamos unos a otros. No podemos ver a Dios, pero podemos ver a nuestro prójimo, que está hecho a su imagen. A continuar en 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versos 27 a 30. Y vino un varón de Dios a él y él le dijo, así dice el Eterno. Muchas preguntas aquí, pero avísalo. Me aparecí claramente a la casa de tu padre, Aarón, cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón. Y lo escogí yo entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para ofrecer sobre mi altar, para quemar incienso y para llevar efod delante de mí. Y di yo a la casa de vuestro padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel, porque tú pisas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi habitación. Y honra a vuestros hijos más que mí. Así es tu punto por toda esta parte del mensaje. Y honrar a vuestros hijos más que a mí, para engordaros con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Idolatría de Eli. Idolatría de Eli. Honra a vuestros hijos más que a Dios. Nunca debemos poner a nadie ni a nada entre nuestro amoroso Dios con todas nuestras fuerzas, mente, corazón y cuerpo. Pero ¿por qué es esto significado? ¿Por qué? ¿Por qué? 1 Samuel, capítulo 2, 30. Por tanto dice el Eterno de Dios de Israel, y dije ciertamente que tu casa y la casa de tu padre caminarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice al Eterno, lejos esté de mí, porque a los que me honran los honraré,
y a los que me desprecian serán menospreciados. A continuar en 1 Samuel, capítulo 2. Y esto os será por señal de Dios a él, lo que vendrá sobre vuestros dos hijos, Ofni y Finés, en un día morirán ambos. Y mí suscitaré un sacerdote fiel que hará conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente. Y le edificaré una casa segura y caminará delante de mi ungido para siempre. El sumo sacerdote fiel es una referencia al sacerdocio del Melquisedec. Obviamente nosotros sabemos, Melquisedec es establecimiento de Cristo Jesús gobernando como rey y sumo sacerdote de Dios Todopoderoso. La palabra hebrea ungido es Mesías, literalmente ser untado con aceite. Cristo es el título en griego. Jesús significa el eterno salva en hebreo. El sacerdocio de Moisés para instruir a los israelitas necesitaba mostrar una representación a la que la futura familia de Dios se adheriría cuando fuera adoptada en el cuerpo de Cristo y heredará las promesas de servir con Cristo Jesús, el sumo sacerdote Melquisedec, de los libros de Génesis y también en Hebreos. Humanidad futura en el milenio y reino de Dios en la tierra. Observa la pantalla, por favor. Mira la pantalla. En el linaje del sumo sacerdocio arónico comienza con el hijo de Jacob, Israel, llamado Leví. Ustedes pueden ver aquí, el primer hijo tiene este linaje, es Kohat. Aquí podemos saber, después Kohat es Amram. Isaac tiene Core, ¿recuerdas de rebelión de Core en Números? Yo pienso es Números 16, versículos 1 a 40, y también mencionado nuevamente en Números, capítulo 26, verso 11. A continuar. Aarón, este hijo de Amram, también Miriam, también Moisés tiene Gershón, Eliezer, y Eliezer tiene en Jonatán. El hijo de Aarón es Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar. Itamar tiene Eli tiene Ofni, Finés tiene Ahitub, Icabod. Ahitub tienen Ahías, o de otro nombre de él es Ahimelech. Y el hijo de él es Abiatar. Y el hijo de Eleazar es Finés. Eventualmente en el linaje es Sadoc. Y en el linaje de Sadoc es Ezra. También tú puedes ver en la pantalla abajo en verde, así es el sacerdocio familia de Elcana en el primer capítulo de Samuel, y también Samuel propio es un descendiente de Levita, de sangre de Levita. Ok. Por favor, recordar
desde la época de Sadoc con permiso, hasta la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70 después Cristo. El linaje de Sadoc estaba en el sacerdocio, y aunque los romanos instituyeron el soborno para ascender al cargo de sumo sacerdote, el nombre permaneció. También, ¿recuerdas? Zacarías y Elizabeth eran levitas y María, la madre de Jesús, era la prima de Elizabeth. Juan el Bautista, de hijo de Zacarías y Elizabeth, y Jesús, hijo de Dios, tenían sangre levítica. En conclusión, por esta pantalla, seremos reyes y sacerdotes en su orden, conforme a su semejanza, cuando perseveremos hasta al fin. Mi punto número 3 es: nuestro liderazgo puede afectar a las generaciones futuras. En 1 Reyes, miren la pantalla, 1 Reyes, capítulo 2, versos 26 a 27. 1 Reyes, capítulo 2, versos 26 a 27. Y el rey dijo, el rey es Salomón, al sacerdote Abiatar: ve a Anatot, del pueblo, a tus campos, porque eres digno de muerte. Pero no te mataré en este tiempo, porque llevaste el arca del Dios eterno delante de mi padre David, y porque has sido afligido en todo lo que mi padre fue afligido. Entonces Salomón expulsó a Abiatar de ser sacerdote para el Eterno, para cumplir la palabra del Eterno que habló acerca de la casa de Eli en Silo. Abiatar, el sumo sacerdote, se puso del lado de Adonías, hijo de David, que no se llamaba Salomón. Por tanto, Abiatar fue dispuesto en favor de Sadoc, terminando así el linaje de Itamar. ¿Lo recuerdas? Es de hijo de Aarón: Nadab, Abihu, Eleazar y Itamar. Así es, no más del linaje de Itamar, como se menciona aquí en 1 Reyes, capítulo 2. A continuar en 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versos 1 y 2, comenzó. Y el niño Samuel ministró al Eterno delante de él, y la palabra del Eterno era rara en aquellos días, no había una visión abierta. Y aconteció en aquel tiempo que, estando Elí acostado en su lugar, y sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. Así es, ojos oscurecerse literalmente y también espiritual, ojos a ver y orejas a oído. Aquí en los próximos versículos Dios va a empezar a llamar a Samuel, que él piensa que es Eli, corre hacia el sumo sacerdote. Esto sucede 3 veces antes de que Eli se dé cuenta de que es el Eterno, quien literalmente está llamando al joven. Retomando la narración nuevamente en el versículo 9. Por tanto, Eli dijo a Samuel: ve, acuéstate, y sucederá que si te llama, le dirás: habla, Eterno, porque tu siervo oye. Entonces Samuel fue y se acostó en su lugar. A continuar, 1 Samuel 3, versos 10 a 12. Y vino al Eterno, y se puso y llamó como otras veces: Shmuel, Shmuel en hebreo, Samuel, Samuel en español. Entonces Samuel respondió: habla, porque tu siervo oye.
Y el Eterno dijo a Samuel, de aquí haré algo en Israel, que al cualquiera que lo oiga le zumbarán ambos oídos. En aquel día haré contra Elí todas las cosas que he dicho acerca de su casa. Cuando comenzó, también terminaré. A continuar 1 Samuel 3, capítulo 3, versos 13 a 14. ¿Por qué le he dicho que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él conoce? Porque sus hijos se hicieron viles y él no los refrenó. La culpa es con Elí. Y por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será purificada con sacrificio ni ofrenda para siempre. Elí exige que Samuel le cuente todo y luego de escuchar la aleccionadora noticia que el hombre de Dios le había advertido previamente, Elí solo puede aceptar el destino de sus hijos y sus descendientes debido a su liderazgo y su desobediencia. A continuar, verso 18. Y Samuel le contó todo y no le ocultó nada. Y Eli dijo, es el Eterno que haga lo que bien la parezca. Punto número 4 de este mensaje. No podemos liderar desde kilómetros de distancia, sino cerca de aquellas ovejas que son vulnerables y necesitan protección. A continuar, en 1 Samuel capítulo 4, versos 1 a 2. Y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Israel salió a la batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer. A los filisteos acamparon en Afec. Eben, de nombre Ebenezer, Eben, roca, Ezer, ayuda o ayudante, roca de ayudante. Y continuar, y los filisteos se pusieron en orden contra Israel, y cuando entraron en batalla, Israel fue derrotado delante de los filisteos, y mataron del ejército en el campo como 4,000 hombres. Continúa. Y cuando el pueblo entró en el campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy Eterno delante de los filisteos? Traigamos a nosotros el arca del pacto de Eterno desde Silo, para que cuando llegue entre nosotros nos salve de la mano de nuestros amigos. Entonces, el pueblo envió a Silo para traer de allí el arca del pacto de Eterno de los ejércitos que habita entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Phineas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Recuerdas? Ofni y Phineas no tienen relación con el Eterno. Nosotros sabemos en capítulo 2, verso 12. Pero mira, nos salve de la mano de nuestros enemigos. El problema en este momento es el símbolo del Eterno, no el Eterno actualmente. Ellos piensan de arca es un trofeo, es una mágico pieza o algo, como una cosa no está ladrante en sus ojos, es Dios actualmente. Ellos, israelitas, prefieren el símbolo, no actualmente el Dios propio, el Eterno. Continuar.
1 Samuel capítulo 4 versos 10 y 11. Y pelearon los filisteos e Israel fue derrotado. Wow. Y huyeron cada uno a su tienda. Y hubo una matanza muy grande, porque cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finehas, fueron muertos. Y cuando llegó aquí, Eli estaba sentado en una silla junto al camino mirando porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Y cuando el hombre entró en la ciudad y lo contó, toda la ciudad gritó. 1 Samuel 4, 17 a 18. Y el mensajero respondió y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos, y también ha habido una gran matanza entre el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció con cuando habló el arca de Dios, cayó de espaldas del asiento al lado de la puerta, y se rompió el cuello, y murió, porque era anciano y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. A continuar en 1 Samuel capítulo 4, versos 17 a 18. Y su Nera, la mujer de Finehas, estaba encinta, a punto de dar a luz, cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto. Ella se inclinó y tuvo dolores de parto, porque le sobrevinieron dolores. Y a la hora de su muerte, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni lo consideró. Y llamó al niño Icabón, diciendo, la gloria se ha quitado de Israel por cuanto fue tomada el arca de Dios, y por causa de su suegro y de su marido. Y ella dijo, la gloria ha sido quitada de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Recuerdas, mira, muchas veces Dios está repitiendo. Notase cuántas veces Dios el autor se repite para transmitir su punto en el texto. El arca de Dios 3 veces es notoriamente obvio para que el lector lo sepa. Es su arca y es tomado por el mundo. El mundo acaba de huir con el símbolo del Dios de Israel, el Creador. Continuar, porfa. 1 Samuel, capítulo 5, versos 1 a 3. Y los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Cuando los filisteos tomaron el arca de Dios y llevaron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano el día siguiente, aquí, Dagón había caído rostro en tierra delante del arco del Eterno, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Observa que los filisteos colocaron el símbolo de Dios de todo junto al símbolo de su Dios, el Dios Casipés del mar. Aquí en la pantalla. Recuerde que en la antigüedad, cuando una nación era derrotada, los conquistadores creían que su Dios era más grande que el pueblo de la deidad vencida. Entonces, poner al Creador de todos al lado de su Dios es lo que hace el mundo cuando se encuentra con la Santa Biblia, pero no tiene relación con su autor.
Dios. El mundo mezcla sus propios deseos con los de la Santa Biblia y crea doctrinas para satisfacer su propia lujuria y codicia egoístas. Cuando leemos este pasaje, vemos la fusión del Dios verdadero con el paganismo y vemos un adelanto de la futura Babilonia la Grande en el libro del Apocalipsis. A continuar, 1 Samuel capítulo 5, versos 4 a 6. Y cuando se levantaron temprano en la mañana del día siguiente, aquí Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca del Eterno. Y la cabeza de Dagón y los dos palmas de sus manos fueron cortadas en el umbral. Solo le quedó el muñón de Dagón. Por tanto, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en la casa de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Pero la mano del Eterno fue pasada sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores a Asdod, y su territorio. El Dios de la Santa Biblia no tiene nada de nadie más en esta tierra. No tiene igual. Él es poderoso. No va a compartir su autoridad con ídolos hechos de piedra, madera o barro. Él es nuestro Dios y comparte esta historia con nosotros para mostrar que incluso sin un solo hombre o mujer israelita presente, Dios lucha en su nombre. Somos sus soldados leales que comprenden a nuestro líder. Nuestro comandante es valiente y quiere que aprendamos su palabra para resistir al diablo y al mundo que lucha contra nosotros. Por favor, continuar en 1 Samuel, capítulo 5, versos 7 al 9. Y cuando los hombres de Asdod vieron esto, dijeron: el arca del Dios de Israel no permanecerá con nosotros, porque su mano es pesada sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Entonces enviaron a reunión a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: llevan el arca de Dios de Israel a Gat, a sus prójimos, y llevaron allí el arca del Dios de Israel. Y aconteció que después que lo hubieron llevado allí, la mano del Eterno vino contra la ciudad con una destrucción muy grande y hirió a los hombres de la ciudad. Así a los pequeños como a los grandes tenían tumores en sus partes privadas. Oh, guácala. Los filisteos entienden que el Dios de Israel está luchando contra ellos y contra su Dios Dagón. El Eterno está haciendo un punto muy poderoso contra los enemigos de su pueblo. Él destruirá a los que destruyen a su pueblo. Incluso se debe hacerlo solo. Dios es consciente de lo que todos necesitamos. A continuar, por favor. 1 Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versos 1 a 3. Y estuvo el arca del Eterno en tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses. Y los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo: ¿qué haremos con el arca del Eterno? Dinos cómo lo enviaremos a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no lo enviéis vacía, pero de todos modos devuélvele la ofrenda por la culpa. Entonces serás sanado y sabrás por qué su mano no se aparta de ti. Observe que el arca estará en territorio filisteo durante 7 meses.
Los israelitas no pueden observar el día de expiación, día de ayuno, porque necesitan el arca para colocar la sangre. Los filisteos ahora van a ofrecer sacrificios a un Dios al que no adoran, pero que han visto claramente su presencia en sus vidas impias. Al igual que el mundo, aquellos que no tienen una relación con Dios tienen miedo de la verdad, miedo del Dios de la Santa Biblia. Entonces creen lo que creen que quiere el Dios que no conocen. Vemos esto todos los días en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es compartir la esperanza dentro de nosotros y la inclusión de todos cuando Dios los llama y los lleva al arrepentimiento. A continuar, 1 Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. Una pregunta, ¿por qué pues endurecéis vuestro corazón como endurecieron al suyo los egipcios y el faraón cuando hubo hecho maravillas entre ellos? ¿No dejaron ir al pueblo y se fueron? Ahora pues, haz un carro nuevo y toma 2 vacas lecheras a las que no se les haya puesto yugo, y ata las vacas al carro y trae de ellas sus terneros a casa. Y cuando los 5 príncipes de los filisteos lo vieron, regresan a Ecrón ese mismo día. Es sorprendente que los filisteos conozcan la historia de Dios de Israel luchando en su nombre contra Egipto. También saben que Faraón rechazó la verdad obvia y eligió la derrota para su propia nación debido a la dureza de su propio corazón. Qué testimonio tan poderoso que Dios ha difundido su historia de liberación de la Pascua a los filisteos y ha leído el testimonio de que todos están sin excusa, ya que la Santa Biblia está disponible para cada ser humano en el planeta hoy. Esos 5 señores, en el final verso, yo pienso es 18, yo creo, yo no tengo en la pantalla. Pero esos 5 señores filisteos ven a Dan testimonio para compartir con su pueblo a su regreso a sus 5 ciudades. Wow. Punto número 5. Esos 5 señores filisteos vieron y son testigos. Entonces, mi punto número 5 es realmente importante. Como líder, si no seguimos las palabras del Eterno, guiados por su Espíritu Santo, la vida de otras personas puede estar en riesgo. Ok, en segundo Samuel capítulo 5, David, rey David, es ungido rey sobre todo Israel, no solo Judá. Están sucediendo grandes cosas. Él conquista Jerusalén. Dios está siendo adorado correctamente. David derrota a los filisteos. Todo es fantástico. Ok, a continuar en 2 Samuel capítulo 6. No 5, a continuar en 6. Verso 3. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, sumo sacerdote, que estaba en Gabá. Y Uza y Ahio, hijos de quién? De Abinadab, conducían el carro nuevo. Espera.
¿Cómo se suponía que debía transportarse el arca del pacto? Son hijos del sumo sacerdote, no hay excusa. Éxodo 25. Éxodo 25, 14, versículo 14. Y pasarás las varas por los anillos que están a los lados del arca, para llevar el arca consigo. Las varas quedarán en los anillos del arca, no serán eliminados de él. Por favor, regresa a 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. 2 Samuel, capítulo 6, 6 y 7. Now, David es un gran ejemplo de cómo guardar el rebaño de su padre Isaí y de Dios después en el liderazgo tanto bueno como malo. Pero gracias a sus lecciones podemos aprender a no repetir los mismos errores. 2 Samuel. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la tomó, porque los bueyes la sacudieron. Y la ira del Eterno ardió contra Usa, y Dios lo golpeó allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. No es culpa de Dios que haya explicado en detalle cómo mover su arca, pero cuando copiamos al mundo, no estamos obedeciendo a Dios. ¿Cómo llegó el arca ahí? ¿Cómo llegó? Nosotros leemos en otra historia. Los filisteos lo pusieron en un carro nuevo y al igual que nosotros pensamos que imitar al mundo a veces está bien, pero con Dios. Él nos dijo cómo adorarlo. No se lo decimos nosotros, Él nos lo dice. Números. Por favor, acompáñame a Números capítulo 4, versos 4 a 6. Este será el servicio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión acerca de las cosas santísimas. Continúa. Y cuando el campamento avance, vendrá Aarón y sus hijos y quitarán al velo que los cubre y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrá sobre él una cubierta de pieles de tejón y extenderá sobre él un paño todo de azul y le pondrá sus varas. Es claro, es muy claro. Ok, hermanos y hermanas, mi punto número 1. Seguid la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Eterno. Punto número 2. Un buen líder no quebranta la ley de Dios ni enseña a otros a hacer mal uso o abusar de la ley de manera irrespetuosa. Punto número 3. Nuestro liderazgo puede afectar a las generaciones futuras. Punto número 4. No podemos liderar desde kilómetros de distancia, sino cerca de aquellas ovejas que son vulnerables y necesitan protección. Punto número 5. Como líder, si no seguimos las palabras de Dios, cuidados por su Espíritu Santo, la vida de otras personas puede estar en riesgo. Es difícil ser responsable del rebaño de ovejas de Jesucristo. Pregúntale a un ministro. Nosotros que no somos ministros seguimos siendo siervos de Dios y debemos servir a los necesitados. A David
en 1 Samuel capítulo 5 le estaba yendo muy bien y nosotros también podemos aprender de esa lección. Siempre debemos confiar en Dios, su Santa Biblia y su Espíritu que es aparte de sí mismo para entender su voluntad en nuestras vidas. Uza era un hijo del sumo sacerdote, no tiene excusa. Nosotros en la iglesia de Dios somos hijos e hijas del Dios de la creación. Estamos santificados para un uso santo. Debemos obedecer con buena conciencia y no solo cumpliendo las reglas, pero por amor y agradecimiento de que nuestro Dios nos sostiene y nos bendice, aun cuando no lo merezcamos. Alabado sea Dios por su misericordia. En conclusión, hermanos y hermanas, seremos reyes y sacerdotes en su orden, conforme a su semejanza cuando perseveremos hasta al fin. Nosotros en la Iglesia de Dios tendremos diferencias de opinión y quizás de comprensión de las situaciones o de las escrituras. Pero debemos amarnos unos a otros y poner a ese hermano o hermana en nuestro lugar y amarlo más que a nosotros mismos. Ese es un líder desinteresado y eso es lo que se necesita para ser un rey, siervo y sacerdote en la familia de nuestro Dios. A medida que se acerca la Pascua, examinémonos y comparémonos con nuestro Salvador, no entre nosotros. Shabbat Shalom a todos.